¿Qué tal, chicos? Buenos días. Buenos días y empezar por desearles un feliz año, que esperamos que hayan pasado unas felices fiestas de parte mía y de parte de todo el equipo que viene haciendo estas clases. Más bien, primero, disculparme por el horario en el que estoy subiendo la clase. Ayer reporté que sí tenía problemas de salud y agradezco los saludos que también enviaron y los deseos de recuperación. Ya anoche mejoré, entonces estoy de madrugada grabando esta clase porque no quiero trazarla. De hecho, esta es la última clase en lo que se refiere a los módulos de NetACAD. Procesando archivos es la última parte, ya se van a dar cuenta. Así que mejor tenerlo lo antes posible porque NetACAD cierra el 4. Es decir, mañana. Mañana estamos 3. Así que hoy día se ve esta clase, terminan todo lo del NetACAD y completan el curso. He visto que muchos de ustedes tienen preguntas sobre los certificados. Si completan todos los cursos, todos los módulos de NetACAD, por supuesto que obtienen un certificado a nombre de Cisco y eso se emite cuando acaba el curso, es decir, mañana pasado. Y de nuestra parte también viene un certificado que ya incluye no solo el curso de NetACAD, sino se les va a dar a todos aquellos que tengan buena nota en el proyecto final o, si es que no han presentado el proyecto final, que tengan el proyecto parcial con participaciones. Es decir, nosotros tenemos una base mínima de puntaje que estamos viendo según el promedio global. Así que los que hayan participado, los que hayan hecho uno o dos proyectos del parcial final, también los vamos a tener en cuenta para ese certificado. Y ya por último, han preguntado bastante por el certificado del Python Institute. Este es un certificado completamente externo porque el curso en el que nos basamos para dar estas sesiones es el curso del Python Institute y ellos tienen su propio certificado que tiene su propio costo, que es algo elevado, y van a encontrar entre los módulos de NetACAD al final algo que dice como una solicitud de cupón para dar ese examen. No es obligatorio, no es necesario tampoco, es solo para los que lo deseen. Igual, si completan todos los módulos de NetACAD, tienen un certificado. Si además de eso han presentado proyectos, tienen un certificado extra. Así que creo que hay que aprovechar bastante eso. Hemos estado revisando algunos proyectos finales y me he emocionado porque son buenísimos, de verdad hemos quedado muy impresionados. Y estamos planeando hacer un cierre de curso con ustedes, específicamente con ustedes. Ya me dejan saber qué opinan. Seguro les voy a mandar un mensaje en la mañana comentándoles lo que les comento ahora sobre, sobre qué opinan de realizar un cierre de curso, responder algunas preguntas que tengan, presentar alguno de los proyectos que hayan enviado y sobre todo esto, sobre contestar preguntas. No imagino que a esas alturas en las que ya han avanzado bastante en la programación tendrán algunas preguntas sobre carreras o sobre programación en general u otras tecnologías que quieran conocer. Así que nos encantaría, si es que quisieran la oportunidad, para ahí tener un pequeño conversatorio. Ahí nos cuentan qué opinan de hacerlo. Y hoy se ha extendido hasta hoy. Justo me comentaba el profesor Alejandro, que agradezcanle porque él pidió un día más, que hasta hoy se extiende el plazo para enviar los proyectos finales. Sí les pedimos por favor que el video dure lo menos posible. Dijimos 5 minutos, estamos aceptando entre 5 y 10, pero por favor les pedimos que no se pasen de ese límite. Es para una revisión mucho más rápida y tener las notas antes. Ahora, con respecto a las becas, nos han confirmado que son 8 becas integrales totales para las carreras en institutos superiores. ¿Qué institutos? Los aliados del programa de competencias digitales y me parece que algunos otros. Para eso tienen que revisar la página del programa de competencias digitales al que todos ustedes pertenecen y deben conocer. Y esa premiación se hará en enero en el Minedu Youth y nosotros le vamos a estar avisando de ese evento. De aquí, de las mejores puntuaciones, nosotros vamos a enviar nuestros seleccionados. Y bueno, ya el organizador central es quien se encarga de elegir a los becados. Entonces también estamos muy emocionados por eso. Y, y bueno, esperamos de verdad que tengan la oportunidad. Creo que no se me ha quedado nada.
Esta es, como lo mencionaba, la última clase de NetACAD, pero la penúltima clase. En la sesión 20 le estamos dando una sesión adicional que ya saben que es el del chatbot, que va a ir grabada para el lunes porque estoy con una mudanza. Más bien esta mañana me mudo y por eso estoy dejando grabada la clase. Y mejor empezamos porque hay muchísimo que abarcar en esta clase. ¿Ok? Para el procesamiento de archivos. Que es bonito, es bastante bonito. ¿Y por qué? Porque queremos ver procesamiento de archivos en Python. Realmente es todo, en todos los problemas no simples de mediana complejidad van a haber archivos. Uno de los problemas más comunes en el trabajo de ustedes como desarrolladores va a ser procesar datos almacenados en archivos, que generalmente se almacenan físicamente, ¿no? Por ejemplo, en discos duros, en CDs, en discos sólidos, etcétera. Entonces, y bueno, por supuesto no son, lo que van a encontrar no son 20 datos, 20 numeritos a procesar, sino por ejemplo 20.000. Y no querrán hacerlo ustedes mismos. Para eso está el programa, para automatizar imagínense que tienen 20.000 números, ¿no? Y quieren clasificarlos. Entonces el programa está para automatizar todo ese proceso. La mejor manera de hacerlo sería que su programa pues lea los números en un archivo donde los tienen almacenados. Estoy segura que esos números que quieren clasificar están en un archivo, por ejemplo, de texto o un Word o una base de datos, etcétera. Entonces, su programa lo que va a hacer es leer, ahí está, leer los números en un archivo donde estén almacenados. Luego, su programa es el que se encarga de procesar los números, clasificarlos y luego lo que hace es crea un nuevo archivo y guarda la nueva secuencia de números ordenada. Puede ser en un archivo TXT, que es un bloc de notas. Y ese es todo el proceso, ¿no? Lectura, procesamiento y el guardado de los nuevos datos. Así es como se empieza con la implementación de una base de datos simple, almacenando la información entre cada ejecución del programa y guardándola en nuevos archivos. Ahora, el tema de esta clase, igual se los vuelvo a mencionar, es súper importante porque todos los programas utilizan archivos. Por ejemplo, si quieren procesar imágenes, tienen que leer una imagen, tienen que procesarla y tienen que guardarla por la imagen procesada. Por ejemplo, si quieren convertir una imagen a blanco y negro, primero tienen que leer los datos, tienen que leer una imagen externa, la procesan en su programa y luego guardan una nueva imagen ya en blanco y negro. ¿Entienden? Es todo ese proceso, leer un dato externo, procesarlo y guardarlo. Entonces, ¿qué más? Multiplicando matrices, si que quieren ver cosas más matemáticas. O calculando salarios, eso también lo toman de una base de datos externa, lo procesan y luego lo guardan. Así que todos los datos que utilizan realmente están almacenados en archivos. Así que es un buen momento para verlos. Ahora, sobre los nombres de archivos, tengo que mencionarlo porque hay unas cositas bastante especiales en Python. Para obtener la ruta de algún archivo, por ejemplo, cuando quieran abrir, por ejemplo, en el proyecto final se les ha perdido que coloquen el archivo de la carpeta donde quieran acceder, ¿no? Más bien, déjenme borrar estas cosas porque lo estaba haciendo pruebas. Para acceder a una ruta, tienen que utilizar el explorador de archivos y si hacen clic aquí, en la parte superior, ahí, un momento, quería estornudar. Ya se hacen clic aquí en la parte superior, le sale toda la ruta para copiar, ¿cierto? Esto es lo que le llamamos la ruta de un archivo. En este caso, la ruta de la carpeta clase 19. Pero un problema que se los mencioné de forma rápida al momento de explicarles el proyecto final es que el slash invertido que se utiliza en Windows, porque en Linux se utiliza la barra normal, es que la barra invertida es el carácter de escape. ¿Se acuerdan cuando quieren escribir una cadena? Un ratito. Se me ha desconfigurado esto. Ya. Cuando quieren en una cadena especificar que necesitan un salto de línea, es el
slash invertido y la n, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un problema. Así que Python no lo hace muy difícil. Tienen dos opciones. O pueden colocar doble barra invertida, que es lo que les comenté en algún momento en la parte de caracteres. O en este caso pueden utilizar una barra normal. Es decir, copian esta ruta y cambian todos los slashes invertidos por barras normales. Y Python lo reconoce sin problema. Así que creo que eso nos ayuda ya bastante. ¿Qué más? No necesitan especificar casi todas las rutas. Bueno, realmente todas las rutas comienzan con el disco duro donde se almacena, es decir, C, dos puntos, D, dos puntos. Python lo reconoce si es que no lo ponen, así que si es que quieren ahorrarse un poquito de trabajo, también pueden probar, ¿no? No colocar la C y los dos puntos que estoy mostrando aquí, y funciona sin problemas. Ahora, sobre la comunicación de los archivos. Cualquier programa escrito en Python y realmente casi todos los lenguajes de programación no se comunican directamente con los archivos, sino a través de unas entidades abstractas que tienen un nombre, En otros lenguajes los van a conocer como handles. Aquí en Python lo conocemos como streams, que realmente es como una especie de canal. Eso es lo que vamos a estar los streams. Para ser más específico, aquí está, ¿no? Entre el proceso de lectura, procesamiento y entre el archivo que queremos leer y el programa a procesar está un canal de por medio, el stream. Entre el procesamiento del programa y el nuevo archivo a guardar está el stream. Ahora, los programadores, nosotros hacemos operaciones, podemos hacer operaciones en el stream. Y esas operaciones que se hacen aquí sí pueden llegar a afectar a los archivos reales, utilizando mecanismos que ya están dentro del sistema operativo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Por qué es importante utilizar un stream? Porque de esta manera podemos implementar nuestros procesos, nuestras operaciones aquí, en el stream, y podemos hacerlo incluso cuando no conocemos este archivo o cuando no conocemos este, por ejemplo. Es decir, nosotros trabajamos las operaciones que vamos a querer realizar, las trabajamos aquí, en los streams. Y ya después hacemos el enlace entre archivo y programa, y el programa y el stream ya sabe qué operaciones realizar. Entonces es como un intermediario. El stream sabe qué hacer y el archivo aparece después. Entonces no necesitamos especificar el nombre del archivo, no necesitamos abrirlo para saber qué operaciones hacer, sino trabajamos aquí. Espero que eso se entienda. El stream es el intermediario entre el programa y los archivos, y aquí es donde nosotros se hacen las operaciones, y pues, se van a dar cuenta cómo es que luego vamos a trabajar con los streams. Y esta palabra la voy a estar diciendo un montón. Entonces, por ejemplo, ahora, las operaciones principales para los streams son abrir un archivo, cerrar un archivo. Como se dan cuenta, el proceso está ahí. El stream, ¿qué sabe hacer? Abrir un archivo. ¿Qué archivo? Ah, no sé. El enlace lo hago después. Entonces, para conectar el stream con el archivo, es necesario que realicemos una operación explícita, una operación específica, que pueden ser una de estas dos. O podemos abrir el archivo, es decir, conectar el archivo con el stream, que es la primera operación que se realiza. Siempre tenemos que primero abrir el archivo. Y la otra operación es obviamente cerrar el archivo, es decir, desconectar el enlace entre el stream y el archivo. Esto es lo último que se realiza cuando ya terminan de procesar todo lo que necesiten en los archivos, cuando terminen de trabajar con él. Entonces solamente desconectan el enlace. Ahora, esta libertad de conectar y desconectar y trabajar con los archivos sí está limitada por algunas características. Por ejemplo, han escuchado esto de que pueden colocar sus archivos en modo solo lectura cuando intentan abrir un Word y está en modo solo lectura y no lo pueden modificar. Todas estas cosas
vamos a verlos también más adelante. Porque, por ejemplo, la apertura de un stream sí puede fallar debido a varias razones, que vamos a ver más adelante, vamos a ver los diferentes errores. Pero un buen programa debe saber cómo reaccionar a estas fallas y más específicamente saber manejar estas excepciones. Esto me olvidaba mencionar, ¿no? Entre estas dos operaciones, entre abrir y cerrar el archivo, ya su programa es libre de manipular el stream, de hacer lo que quieran, y manejar el archivo, modificarlo, lo que quieran. Para eso necesitan pues abrir y cerrarlo. Ya en el medio hacen ustedes todo lo que necesiten hacer. Ahora, em, la apertura del stream, más bien, primero, cuando digo la apertura del stream es la apertura del canal. Es decir, de este canal que va a trabajar entre el programa y el archivo, tienen que aperturarlo, como que abrirlo, ¿no? Como eso, abrir un canal. Entonces, eh, para para realizar la apertura del stream, se debe declarar la manera en la que se va a procesar el stream. Es decir, de antemano tenemos que saber cómo vamos a trabajar. Y ahorita les voy a mostrar eso, se van a dar cuenta. Ahora, a esta declaración de la manera de cómo se va a procesar el stream se le llama un open mode, un modo abierto. Y si la apertura es exitosa, entonces el programa podrá realizar las operaciones que sean consistentes con el open mode declarado. ¿A qué me refiero? Las operaciones básicas que se pueden realizar con el stream son la lectura y la escritura. ¿Okay? La lectura del archivo, la escritura del archivo, esto se les debe hacer muy conocido. Entonces, si logran abrir un canal con éxito, si logran aperturar el stream con éxito, entonces el programa podrá realizar las operaciones que hayan especificado. Si ustedes están abriendo un stream para solo lectura, entonces solo van a poder leer los archivos. Si ustedes lo están abriendo para solo escritura, solo van a poder escribir en los archivos. Entonces, estos dos son los open modes, estos dos son los modos abiertos que ustedes declaran. En la lectura, los datos se recuperan del archivo y se guardan en la memoria del programa, ¿no? Es decir, coges del archivo del que quieres leer los datos que te interesan y los guardas en la memoria de tu propio programa como con variables. Entonces, leo, lo guardo como una propia variable. En la escritura es del programa para el archivo, es decir, los datos de la memoria de tu programa con los que ya estás trabajando, tus variables, los transfieres a un archivo. Puede ser un archivo nuevo, puede ser un archivo que ya tienes. Entonces, eso es leer, recuperar del archivo y escribir, transferir al archivo. ¿Ok? Eso debe quedar bien claro, leer y escribir. Y además de las operaciones básicas a realizar con el stream, hay 3 métodos básicos para abrir un stream, que es ya el modo lectura, el modo escritura y el modo actualizar. Entonces, con estos métodos básicos nosotros combinamos los open modes. Como el modo de lectura es solo lectura. El modo lectura solo permite el open mode de lectura. Si intentan escribir, obviamente van a tener una excepción, va a fallar. El modo de escritura permite solo el modo abierto de escritura. Y el modo actualizar permite los modos abiertos tanto de lectura como de escritura. ¿Okay? El modo actualizar permite tanto el modo abierto de lectura como el de escritura. Voy a empezar a escribir más, estoy haciendo mucho con las manos. Entonces, ¿qué más? Ahorita es un poquito teórico, ya nos vamos a poner a programar. Al final son puros programas, ya se van a dar cuenta. Entonces, para el manejo de archivos, para Python, cada archivo realmente está oculto detrás de un objeto. Realmente los archivos se esconden detrás de objetos, pertenecen a objetos. Y es por eso es bueno que hayamos aprendido sobre programación orientada a objetos antes, porque
Cuando ustedes abren un archivo, lo que pasa realmente es que están instanciando un objeto muy especial. Y cada vez que cierran un archivo, están aniquilando el objeto. Eliminan el objeto. Es decir, cuando se abre un archivo, un objeto es creado y ese mismo objeto es aniquilado al cerrar el archivo. Ahora, entre estos dos eventos, entre instanciar el objeto y aniquilar el objeto, pueden utilizarlo para especificar qué operaciones quieren realizar en el stream, ¿no? Si es que está en modo lectura, leerán un archivo. Si es que está en modo escritura, lo modificarán, etc. Lo que les decía, ¿no? Entre abrir un archivo y cerrar un archivo, pueden hacer ustedes todas sus modificaciones. Esto lo estoy diciendo en otras palabras, más bien. Ahora, el objeto instanciado va a venir de una de estas clases. De la clase grandota IOBase. Tienen raw IOBase, buffer IOBase, text IOBase. Realmente las que vamos a utilizar son las de aquí. Ya se van a dar cuenta más adelante porque esta no la vamos a utilizar mucho. Y algo más que había que mencionar es que la única forma de crear y darle vida a estos objetos es mediante la función open. Es decir, recuerdan que antes cuando instanciábamos objetos utilizábamos el constructor y en el constructor, aquí está, creamos por ejemplo en una clase, no, imaginen text IOBase y teníamos pues, si tengo texto no sé por qué escribo, si teníamos el constructor, aquí colocábamos las propiedades, ¿no? Variable 1, o poníamos sus métodos y cosas así. Entonces, aquí no se puede, en el caso de archivos no se puede. Y la única manera de darle vida a esos objetos, de especificar características o de instanciar el mismo objeto es mediante la función open. Es decir, eso es mediante la función open. No podemos hacer algo así. No podemos hacer... Voy a escribir, no sé por qué. No podemos hacer esto. Text IOBase. Es decir, instanciar un objeto de la clase. No podemos. La única manera de instanciar objetos para archivos es mediante la función open. Y ya se van a dar cuenta. Y ya se imaginarán también que para eliminar a los archivos, la única manera de hacerlos es mediante la función close. Y bueno, una vez que invocan ya la función close, es como si cortaran la conexión entre el objeto y el archivo y elimina el objeto. Ahora, seguimos. Seguimos. ¿Qué más? Debido al tipo de contenido de los streams, se pueden dividir en tipo texto y un stream tipo binario. Entonces ya saben, ¿no? Bueno, ya saben que es binario. Los unos y los ceros, el tipo texto, el texto. Entonces el stream tipo texto está estructurado en líneas. En líneas es un texto. Contienen caracteres tipográficos. ¿A qué me refiero? En números, letras, símbolos de signos de puntuación, lo que hay en un texto común. Y se pueden leer carácter por carácter o línea por línea. Para eso hay métodos. Por ejemplo, readLine es para leer línea por línea. Y read es solo leer para leer por caracteres. Eso vamos a verlo más a detalle más adelante. Y luego están los streams tipo binarios, que están estructurados en bytes. ¿Recuerdan lo que son bytes? Los bytes son conjuntos de bits. ¿Y qué son los bits? Son los unos y los ceros. Entonces los bytes son conjuntos de unos y ceros. ¿Para qué sirve estos streams? Estos pueden ser ya no solo textos, sino pueden ser ejecutables. Recuerdan que en algún momento les pasé un video, ¿no? Donde todas las imágenes, todos los audios, todos los videoclips, todos los archivos que manejan en la computadora están hechos de unos y ceros. Y eso no lo podemos guardar como texto, es mejor guardarlo como binario. Entonces, aquí es donde guardamos nuestros ejecutables, nuestras imágenes, nuestros audios, los videoclips. Y se leen byte a byte o se leen bloque a bloque, bloque de bytes, bloque de bytes. Entonces, eso.
Ahora sí, ¿cómo abrimos un stream? ¿Cómo aperturamos un stream? Como yo les dije, no porque sea un objeto tenemos que utilizar el nombre de la clase como lo conocemos. En el caso de los archivos es muy diferente. Necesitamos la función open. Entonces, el nombre de la función open es abrir, ¿no? Entonces, si la apertura es exitosa, si se abre sin problemas, la función devuelve un objeto stream. Si no, pues se genera una excepción, ¿no? Por ejemplo, podría ser una excepción del tipo... ¿Han visto esto? File not found. Error. Por ejemplo, cuando no encuentra el archivo a leer. Uy. Cuando no encuentra el archivo no existe. Han puesto el nombre mal o algo parecido. Entonces, ese devuelve un objeto stream. Ahora, el primer parámetro, ahí colocan el nombre del archivo que quieren abrir. En el segundo parámetro colocan el modo de apertura. Por ejemplo, ya. Aquí, por ejemplo, estoy colocando el modo read, el modo de lectura. Y esto se los voy a mostrar en una tabla más a detalle más adelante. El modo siempre tiene que ser una cadena, es decir, si es read es R, si es write de escribir es W, pero siempre como cadena. Ya lo están viendo aquí. Y el tercer parámetro, que es el encoding, es el tipo de codificación. Recuerdan que les comentaba sobre el código ASCII, el código y el más conocido que era el UTF-8, que era el más universalizado. Entonces ahí se coloca aquí se coloca la codificación. ¿Y qué más? Esta operación de aquí, o aperturar el stream, abrir el canal, por ponerlo como sinónimos, pero desde ahora voy a decir aperturar el stream, porque es lo que se utiliza, siempre tiene que ser la primera operación que se realiza con el stream. Para poder trabajar con el stream, tienen que aperturarlo, tienen que crear el objeto stream. ¿Y qué más? Que pueden omitir esto. Es decir, si quieren, pueden no poner esto y no poner esto, porque tienen valores predeterminados para el modo y la codificación. En el caso del modo, el predeterminado, si ustedes no ponen nada, se abre como modo de solo lectura. Modo de lectura. En el codificación realmente va a depender de su sistema operativo. Me parece que en Windows es UTF-8, habría que ser más específicos. Cuando vayan al curso de NetAcad van a ver que en estos temas también dan muchas indicaciones para Linux. Yo no las estoy tomando aquí porque casi todos usamos Windows y no me da tiempo. Pero si es que utilizan Linux y quieren ver todas estas... todo el tema de streams aplicado para Linux, lo pueden ver ahí. Y ahora ya voy a presentar los modos de apertura más importantes y más útiles. Vamos a ver. Aquí está, los modos para los streams. Ahora, bueno, esto es describir nada más, ¿no? Para modo texto, cuando quieren, aquí pueden aperturar en modo texto o modo binario, si es que van a trabajar con texto o si van a trabajar con ejecutables, ¿no? En el modo texto solo tienen que colocar la T ahí al costado. Esto va aquí, ¿eh? Esto es lo que colocan aquí para abrir el modo. Entonces, para el modo texto colocan la T después o pueden no colocar nada. Si es que no lo colocan, se entiende que es texto. ¿Ok? Ese es el predeterminado. Para el modo binario, sí tienen que especificar la B después. Y la R es para la lectura. En este caso, el archivo debe existir y debe ser legible. Si el archivo no existe, les va a mandar una excepción. Luego está el caso de escritura, de write. Esto es de read. Esto es de write, de escribir. Esto actualizar, pues es update. Pero tiene la de actualizar, así lo tomamos. Entonces, en el caso de la escritura, no necesita el archivo no necesita existir. Es decir, si ustedes ponen escribir en un archivo, no sé, file.txt, si no lo encuentra, Python lo va a crear. Así que no hay problema. En el caso de lectura, no, el archivo sí tiene que existir. Y ojo,
Esto es muy importante entre la diferencia entre escritura y actualizar. En el caso de escritura, se borra todo el contenido que tenga antes. Es decir, si quieren escribir, por ejemplo, tienen su archivo hola.txt y quieren escribir y le ponen aquí el modo write, entonces se va a borrar todo lo que hay en hola.txt para introducir lo que sea que ustedes quieran escribir en el texto. Es decir, es desde cero. En cambio, en el modo de actualizar, ya el nombre lo dice, ¿no? El contenido se mantiene. Si en tu archivo tú tenías unos números, 1, 2, 3, 4, 5, y colocas actualizar con 6, 7, 8, 9, entonces esto se añade al final de lo que hay en el archivo. Si ustedes utilizan escritura, todo esto se borra. Entonces, esa es la diferencia. Escritura empieza desde cero, se borra el contenido anterior y con actualizar el contenido se mantiene y empieza a escribir desde el final del archivo. ¿Qué más? Pueden combinar también. En el caso de R, pueden colocar la R más para poner que quieren leer y actualizar un archivo. Entonces aquí las cosas se combinan, ¿no? El archivo debe existir, que es algo que se tomó de la lectura, y debe ser escribible, y se permite lectura y escritura. En el caso de escribir y actualizar, el archivo no necesita existir. Si no existe, se crea y permite lectura y escritura. Ahora, hay una opción también especial que es con la X, que es cuando quieren solo crear el archivo. Si no existe, se crea el archivo nada más. Y ya. Es solo para crear. Entonces, abriendo el stream, aperturando el stream por primera vez. Y aquí ya vamos a empezar, sí, a ver más código. Bueno, sí. Entonces, imaginen que queremos desarrollar un programa que lea el contenido de un archivo de texto llamado que está dentro de C, dentro de la carpeta users, dentro de la carpeta users, dentro del escritorio y tiene el nombre file.txt. ¿Ok? Quieren leer el contenido de ese archivo. Entonces, ¿cómo se abre? ¿Cómo lo abrimos? ¿Qué hacemos aquí? Primero, se está utilizando un bloque try except porque queremos manejar los errores, es decir, si por alguna razón el archivo no se puede abrir, que no te salga una excepción fea, ¿no? Sino simplemente se maneja suavemente. Va a decir no se puede abrir el archivo. Y más bien aquí te va a decir el nombre de la excepción. ¿Recuerdan eso? Except, exception, as, exe. Aquí lo que se va a imprimir es la excepción. Es decir, te va a decir no se puede abrir el archivo y te va a decir por qué. Así que es una buena manera de manejarlo. Luego, ¿qué más? Se emplea la función open para intentar abrir el archivo especificado aquí. Y se coloca el modo de apertura. Se define como texto, el modo texto para leer en modo de lectura read. ¿Qué más? En el caso de éxito, en el caso que funcione todo bien, obtenemos un objeto de la función open y lo asignamos a la variable del stream. Aquí. Lo asignamos aquí. Si open falla, entonces manejamos la excepción imprimiendo la información del error. Siempre es bueno saber qué sucedió, ¿no? Así que es una buena práctica. En este caso, no lo voy a ejecutar porque no me sale nada, porque no estoy haciendo nada con el archivo, solo lo estoy abriendo, nada más. O vamos a ver si tengo no sé si tengo no guardé. Bueno, esto sí no necesita prueba. Es decir, están abriendo el archivo, pero no están haciendo nada con él. Entonces, no va a aparecer nada en la consola. A menos que haya un error y simplemente te va a decir que no se puede abrir el archivo. Así que mejor practicamos con los que vienen después. Ahora, dijimos, ya sé que me contradigo porque dijimos anteriormente que cualquier operación del stream tiene que estar precedida por open, es decir, open es lo primero que se hace, ya. Pero hay 3 excepciones bien definidas para la regla.
Así que por este ratito nos olvidamos de eso y nos concentramos en las excepciones. Cuando empieza nuestro programa, estos 3 streams que menciono que son la excepción ya están abiertos, son streams preabiertos y no requieren ninguna preparación adicional. Lo único que necesitas es importar el módulo sys, porque ahí se encuentran. Colocan import sys y pueden utilizar estas 3. Primero está el sys.stdin, que es Standard Input. Se asocia al teclado, que es la fuente de datos principal, por eso es la entrada, y nosotros entramos casi todo por el teclado. Y se abre previamente para la lectura. Por default se utiliza la función input, que es la función de entrada de datos. Entonces, bueno, eso, ¿no? La función que ustedes ya conocen, input, es la que lee los datos del stdin por default, por predeterminado. Luego está el segundo stream, que es el sys.standardout, que es la salida estándar. Entonces, este stream normalmente está asociado a la pantalla. Este stream está preabierto para el modo de escritura. Y su objetivo principal es la salida de datos del programa de ejecución. Por eso es que está asociada a la pantalla. No todas las salidas de datos se muestran en la consola. A eso se asocia este stream. Y la función bien conocida print es la que envía los datos al stream standard out, std out. Luego está el sys.stderr, que es standard error, y ese es el que van a ver un poco más seguido, que es la salida de error estándar. Entonces, este stream normalmente está asociado a la pantalla. Es un stream que está preabierto para la escritura y se considera el lugar principal donde el programa debe enviar información sobre los errores que se encuentran. Entonces, si el programa encuentra información sobre esos errores, los va a mandar al stream de standard error. Ahora, aquí todavía no vamos a mostrar ningún método para enviar datos a este stream, al stream standard error. Lo vamos a hacer más adelante. Y creo que eso es todo. Sí, eso es todo por esta parte. Entonces, continuamos con ya vimos cómo aperturar streams, ahora vamos a ver cómo cerrarlos. Y el cierre de un stream es la última operación que se realiza. Excepto con estos 3 streams, porque estos sí no necesitan cerrarse. Pero con todos los demás, sí, se necesita cerrar. Ahora, para eso se utiliza el método stream.close. Ahora, algunas características de este método es que uno no espera argumentos, simplemente así como está, con los paréntesis vacíos. Y de hecho el stream no necesita estar abierto, es decir, si ustedes colocan close sin haber abierto, no les va a aparecer un error, nada más. O sea, es simplemente eso, que no les va a generar un error. Pero sí es redundante, entonces siempre tiene que haber un open, un close. La función no devuelve nada, no devuelve ningún resultado, pero sí puede fallar. Es decir, uno podría pensar que no pueden haber fallas no con el método de cierre, porque abrir un archivo es mucho más difícil que cerrarlo, pero eso también puede fallar. Y por ejemplo, ¿en qué caso? Imagínense que ustedes están procesando datos, están enviando datos de un dispositivo físico de memoria. Están enviando datos a un dispositivo físico de memoria, están mandando datos del programa a un CD, a un disco duro, y todavía no ha terminado la operación. Y ustedes intentan cerrar el stream y desconectar el enlace. Entonces, ahí, por cerrar abruptamente la descarga, sí podría causar un error. Y podría lanzar esta excepción, el IO error, y de hecho casi todas las fallas posibles pertenecen a la excepción IO error, así que esta la van a ver siempre en el caso de archivos. Así que casi todas las fallas
que he mencionado que podrían ocurrir generarían excepciones del tipo IO error. Y un objeto del tipo de esta clase del IO error, porque recuerden que las excepciones son clases, tiene una propiedad muy especial llamada RRNO, que es error number, que lo que te da es el número del error, o así. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante con las pruebas, pero siempre cuando utilizan sus programas para manejar excepciones se van a ver de esta manera, ¿no? Try, a excepción de un IO error, que esto siempre tiene que ver con archivos. Si hay problemas con abrir, si hay problemas con cerrar, van a pertenecer a la clase IO error. Entonces, aprovecho el nombre e imprimo la propiedad error number, el número del error, para saber qué pasó, ¿no? Ya lo vamos a ver en los ejemplos, ya casi llegamos, tranquilos. Así es, me falta este cuadrito. Y de ahí vemos puros programas. Entonces, en el caso del error number, tiene también sus propias constantes, sus propias variables seleccionadas, útiles para detectar diferentes errores. Entonces, por ejemplo, el EACCS y access, me acabo de dar cuenta que decía access, significa permiso denegado. Por ejemplo, ¿cuándo ocurre? Cuando quieren abrir un archivo de solo lectura, cuando quieren escribir en un archivo de solo lectura. Entonces, pueden tener un permiso denegado. ¿Qué más? En este caso, el EBADF y bad file es que el número de archivo es incorrecto. Imagínense, ¿esto cuándo ocurre? Cuando, por ejemplo, quieren modificar un stream sin antes haberlo abierto con open. Entonces, ¿qué más? Y exist, que lo que es significa archivo existente, que ya existe. Por ejemplo, si quieren cambiar el nombre de un archivo por uno que ya existe, les va a salir este error. El A-File Big, EFBig, que es un archivo demasiado grande, más que el permitido por el sistema operativo. Isdir es cuando es un directorio, cuando por ejemplo ustedes están utilizando un nombre de un directorio, una carpeta, y intentan hacer operaciones de archivos comunes. Entonces ahí les va a dar un error. ¿Qué más? Y mfile, que es cuando tienen demasiados archivos abiertos, multiple files, cuando quieren abrir simultáneamente más streams de lo que les permite el sistema operativo. Aquí y no entity, que significa que el archivo o directorio no existe. Nada más. Y el y no space, no SPC. Cuando no queda espacio en el dispositivo, no hay espacio libre. Bien, entonces, si son programadores cuidadosos, van a tener mucho cuidado con esto de la detección de errores. Y pueden utilizar un código como este, que es el que les estoy diciendo desde hace rato, pero ahora sí lo vamos a probar. Entonces, que proporciona un número de error y una cadena que describe el significado de error. Miren cómo aquí utilizamos este canal especial, esta función especial que es el str error. Ya vamos a ver para qué. Entonces se lo voy a mostrar más bien en el IDLE. Aquí sí también utilicen Python porque pues de REPL no pueden abrir sus archivos porque está en la web. Entonces esto es de escritorio. Entonces de OS importo el str error, que para qué sirve, para identificar el número del error e imprimirlo. Es más, voy a imprimirlo sin esto todavía. Miren, vamos a intentar abrir esta ruta de aquí, pero yo ya modifiqué. Antes tenía el archivo hola.txt en mis descargas. Ahora no, ahora lo tengo en una clase 19, entonces esto me debe botar un error. Se intenta abrirlo en modo de lectura para texto. Aquí va el procesamiento que haríamos y se cierra. A menos que ocurra una excepción, como le pones un alias de exe a la excepción que se produzca y imprimes el archivo no se pudo abrir e imprimes el error number, el número del error. Vamos a ver qué pasa. Lo guardo, sí. Sí se abrió. Ah, es que no lo he borrado.
Voy a venir aquí. Sí, acá tengo el hola. Lo borro. A ver, vamos a hacer la prueba. Ahora sí me dice, el archivo no se pudo abrir porque no hay ningún hola en downloads. Y me dice el número del error. Es el número del error 2. Y ya, pero yo quiero saber qué significa ese número del error. Entonces, para eso está la función str de string error. Entonces le pongo aquí. Ahora sí, este número de error corresponde a este mensaje, no such file or directory, que no hay ese archivo o directorio, no existe. Así que esa es la famosa manera de atrapar sus excepciones. Y ya, ahora sí vamos a preparar archivos de texto simples con contenidos breves y simples. Primero algo sencillo. ¿Cómo es que se da la lectura del contenido en un archivo? Entonces, la lectura sí se puede realizar utilizando diferentes métodos. Ahora le voy a mostrar todos los métodos. Pero el más básico es el que ofrece la función read. Entonces, esta función es capaz de, uno, puede leer el número determinado de caracteres del archivo, por ejemplo, y detectar y devolver los caracteres como cadenas. Podría leer todo el contenido del archivo y darlo como una sola cadena gigante. O si no hay nada que leer, la función read devuelve una cadena vacía, nada más. Entonces vamos a hacer la prueba. Aquí yo tengo también, voy a hacer la prueba con esto para la lectura de archivos. Ya, entonces tengo el objeto stream, open. Voy a abrir tsop text que está... que está aquí. Más bien, aquí sí tengo que poner toda la ruta, ¿no? Uy. A ver. Denme un segundo. Voy a ponerle pausa y voy a cambiar los slashes. Listo, ya está. Más bien, ya lo probé. He colocado la ruta, pero he tenido que cambiarle los slashes. Ya saben, en Windows están los slashes invertidos y necesitan el slash normal. Al final, para usarlo en dos líneas, le puse el slash invertido. Continué la línea aquí. Y a la carpeta, porque cuando ustedes buscan aquí, por ejemplo, yo estoy aquí, les sale la ruta de la carpeta, clase 19. Tienen que añadirle el nombre del archivo que quieren leer. Lo estoy abriendo en modo de lectura y le estoy poniendo que la codificación es UTF-8. Y estoy utilizando el método read. Entonces lo ejecuto de nuevo, que ya está. Y miren, se imprime hola, que es realmente lo que tengo aquí. No, estoy abriendo el hola, ¿no? Aquí está. El hola txt. Hola. ¿Sí se ve? Ahí está. Entonces, eso es lo que se está imprimiendo. A ver. ¿Listo? Entonces, lo que se hizo, pues realmente fue copiar el contenido del texto del archivo en la consola. Entonces, algo que hay que mencionar, muy interesante antes de pasar a los siguientes ejemplos, es que la comprensión del archivo de texto de Python es bastante simple. Es un archivo de textos, lee archivos de textos sin formatos. Es decir, lo que Python lee con read son archivos simples, sin formatos, sin otras fuentes. Es decir, que deben evitar abrir archivos que están en procesadores avanzados como Word, como Word, por ejemplo. Entonces no intenten abrir Word, siempre utilicen cosas básicas que ya vienen en el sistema operativo, ¿no? Como el bloc de notas, como Vim o etcétera. Entonces, eso también es la limitación a tener en cuenta. No es que puedan abrir un archivo de Word y leerlo, no. Siempre procuren tener archivos simples como bloc de notas. Y cuando guarden sus datos, siempre procuren guardarlos en blocs de notas. ¿Qué más? Nada más. Ya. Ahora,
vamos a ver un poquito más avanzado de este archivo read. Entonces, lo que se hace es, bueno, ya está, se importa el string error, se usa el mecanismo try except y se abre el archivo con el nombre text.txt, que en este caso tengo en text esto, que venía en Netacat. Lo hermoso es mejor que lo feo, explícito es mejor que implícito, simple es mejor que complejo, complejo es mejor que complicado. Eso es lo que tiene mi archivo text. ¿Qué más? Inicializo un contador porque lo que yo quiero, lo que yo voy a querer aquí es contar los caracteres. Fíjense bien. Entonces intento leer el primer carácter. Ya está. Intento leer el primer carácter con read. Este 1, hay más detalles en Netacat, no voy a abarcar aquí, pero es el número máximo de bytes simultáneos que puede leer. ¿Esto para qué se utiliza? Cuando su computadora no tiene mucha potencia, no tiene mucha capacidad de procesamiento, entonces no puede leer muchos bytes simultáneos. Entonces, para hacer como que ese ahorro, entonces reduces el número. En mi computadora, en este caso, yo he encontrado que el óptimo es como que 20, 15. Pueden no colocarlo, pero en algunos casos sí corren el riesgo de que ocurra ahí una excepción. Así que ahí se deja. En este caso se poniendo en 1, realmente se supone que si a un número mayor, entonces tienes un mejor procesamiento, pero siempre es buscar lo óptimo, ¿no? Aquí vamos a dejarlo así, porque así estaba. Entonces igual menciono que no tiene mucha importancia. Yo, al menos en mi computadora, utilizo el read sin argumentos y no tengo problemas. ¿Qué más? Entonces aquí intenta leer el primer carácter y si funciona, si aquí while es true, si el carácter es diferente de un carácter vacío, o sea, si hay caracteres todavía por leer, entonces se imprime ese carácter y miren en qué argumento termina, ¿no? Esto está vacío. Esto es para que se imprima letra por letra sin espacio, ¿no? Si yo quiero imprimir hola, se va a imprimir la H, luego la O, luego la L, luego la A, luego la A, luego la A, sin espacios, sin nuevas líneas, sin nada. Entonces para eso es esto. ¿Qué más? El contador se actualiza, se suma 1, ya estoy contando un carácter más, y se intenta leer el siguiente carácter. Eso también es algo muy interesante. Aquí vean que SH se lee una vez, y cuando se invoca el método por segunda vez, retoma donde lo dejó. Esto nos recuerda un poquito a los generadores, ¿no? Entonces, eso es bastante útil del método read. Así que por eso es que ven que la función es la misma. Aquí es read y aquí también es read. Entonces lee hasta que ya no haya más caracteres que leer. Y cuando ya no hay, si intentas invocar el método read y ya no hay más caracteres que leer, entonces te va a botar una cadena vacía. Y ahí tú sabrás que ya terminó, ya no hay nada más en el archivo, no se entra al while y más bien se cierra el stream. E imprimo los caracteres en el archivo, aquí está el contador. A menos que haya una excepción y se escribe por qué ocurrió el error. ¿Okay? Entonces esto lo tengo por aquí. Vamos a ver. Aquí está. Ejercicio read. Así es. Voy a bajar esto más. Listo. Importo el string error, abro, leo y imprimo carácter por carácter. Ojo. Aquí se está imprimiendo carácter por carácter. Y ven cómo se imprime. Lo hermoso mejor que lo feo, explícito mejor que implícito, simple mejor que complejo, complejo mejor que complicado. Y después te dice que los caracteres en el archivo, ¿cuántos ha contado? 129. Y ya está. Ahora sí es aplicativo. Ahora, ¿qué más? Si desean, voy a ver cuánto tiempo vamos. 1 hora. Sí lo hacemos. Ok.
Entonces, si desean manejar el contenido del archivo ya no como caracteres, como vieron antes, que imprimíamos carácter por carácter, letra por letra. Entonces, si no quieren manejar el contenido así y quieren manejarlo como un conjunto de líneas de frente, no como un montón de caracteres, entonces para eso está el método readLine. El método intenta leer una línea completa del texto del archivo y si funciona, si la puede leer, la devuelve como una cadena. Entonces, si no puede, y si por ejemplo ya no hay más líneas que leer, entonces devuelve una cadena vacía. Así que ahora tienen otra oportunidad porque ya no solo pueden contar caracteres, no podrían contar líneas también. Entonces vamos a utilizarlo. La idea es la misma que en los ejemplos anteriores. Vean cómo utilizamos ya un contador para caracteres y líneas. Abrimos el texto y aquí utilizamos el readLine. Line igual al método readLine. Esto te devuelve la primera línea. Y mientras no sea una cadena vacía, porque recuerden que cuando ya no haya más, entonces va a botar una cadena vacía, se actualiza el contador de líneas y se lee cada carácter en la línea. Para cada carácter en la línea se imprime con el en vacío y se aumenta el contador de caracteres. Luego se lee la siguiente línea y esto se vuelve a empezar hasta que ya no queden más líneas que leer. Y se cierra el archivo. Entonces imprimo los caracteres en el archivo, las líneas en el archivo. Y bueno, a la excepción si se produce un error. Entonces, eso donde lo vemos en Python. Esto ya sería aquí. Y ya está. Ya. Tengo el try. Bueno, esto es lo que les acabo de mencionar, así que lo voy a correr de una vez. Y ahí está. Se imprimió también el texto y además ahora no solo me dice los caracteres en el archivo, sino también me dice las líneas que hay. 4 líneas, que es correcto. Bien. Entonces, otro método que maneja los archivos de textos también como un conjunto de líneas, no como caracteres, es readLines. readLines. Ahora es en plural. Lo único que cambió fue la S al final. Entonces, cuando este método se invoca sin argumentos, lo que intenta es leer todo el contenido del archivo y devuelve una lista de cadenas. Entonces, por cada línea, en cada línea lo hace una cadena. Antes lo que nos devolvía era línea por línea. Ahora, readLines lo que nos devuelve es una lista de las cadenas por cada línea. Entonces, tendríamos que hacer algunas modificaciones a nuestro código. Vamos a ver cómo sería para hacer la prueba. Voy a abrir el shell, voy a abrir la lectura de archivos y tendremos que cambiar esta parte. Así es, a ver, vamos a modificarlo. Primero que ya no vamos a utilizar readLine, vamos a utilizar readLines en plural. Uy. Mi teclado está allá. Entonces, mientras la longitud de esta cadena sea diferente de 0, eso es lines. Es decir, que ya no haya. Vamos a tener para la línea en líneas, for line in line, es decir, en esta línea en esta lista de cadenas vamos a leer línea por línea y vamos a contar cuántas líneas hay. Más 1, casi le pongo el punto y coma. Y dentro de cada línea vamos a contar los caracteres. Entonces, line es una lista de líneas, de cadenas. Y dentro de cada línea vamos a leer los caracteres. Que esta última parte es la que hemos estado viendo, ¿no? Imprimo el carácter con el int vacío y cuento el carácter. ¿Qué más? Y bueno, sigo. Si es que hay más que leer en líneas, lo coloco. Pero más bien,
aquí lo que me va a mandar es una lista con ya todas las cadenas. Entonces cuando yo la vuelva a llamar, ya no va a haber más que leer. Así que me va a devolver una lista vacía. Y aquí la longitud se volvería a cero de la lista y ya no volvería a entrar. Así que esto se ejecuta una vez realmente. Pero es otra manera, ¿no? Así que lo que mejor se les adecue. A ver, voy a hacer esto de aquí. Así que, y realmente sí podríamos mencionar que readlines, no sé por qué digo readlines, sí podría procesar el contenido del archivo más rápido que readline. Porque tienes que invocarlo menos veces, si se dan cuenta. Solo lo invocan. Uy, disculpen. Listo, discúlpenme, tenía una alarma a las 5 de la mañana y me olvidé de apagarla. Ok, entonces, ¿qué estaba diciendo? Sí, que readlines es más efectivo que readline porque como ven, aquí solo lo invocamos una vez y ya nos dio toda la lista de cadenas que necesitamos. En cambio aquí sí teníamos que invocarla una y otra vez para que nos dé cada nueva línea. Entonces, eso, mencionar. Ahora, el último ejemplo que voy a mencionar sí es sin utilizar ninguno de los métodos anteriores. Es algo muy interesante para que entiendan mejor sobre el objeto que devuelve la función open, que está aquí. Esta función, esta función open. ¿Ok? Ahora, sí creo que les va a sorprender. Lo que esto devuelve, la función open, el objeto que devuelve la función open realmente es una instancia de la clase iterable. ¿Se lo imaginaban? ¿Esto qué significa? Que se puede iterar. Entonces, y como todo objeto de la clase iterable tiene un protocolo de iteración. ¿Se acuerdan? Los protocolos de iteración. Y dentro del protocolo de iteración tenían los métodos iter y tenían el método next. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Entonces lo menciono porque para este objeto lo que hace su método next es simplemente devolver la siguiente línea leída. Línea leída del archivo. Y está. Entonces es más o menos, me recuerda el generador, ¿no? Así que de hecho es muy interesante porque pueden iterar de frente con este objeto. Así que, y lo mejor es que este objeto invoca automáticamente a close, a la función close de cerrar, cuando cualquiera de las lecturas lleguen al final del archivo. Así que si detecta que has llegado al final del archivo haciendo lo que sea, entonces llama automáticamente a la función close. Así que nos permite un código mucho más simple. Miren esto. Tenemos los contadores y de frente digo for line en el texto. Para cada línea en el texto, ya está, de frente. Aumento el contador de la línea, leo cada carácter en la línea, la imprimo y sumo los contadores y sumo el contador de caracteres. Y ya está, e imprimo todo lo que ya tenía. Entonces, dependerá mucho de la situación, realmente, cuando quieran utilizarlas en readline o en readlines o el read más específico. Entonces, puede ser la prueba para que la vean y me crean. Sería... Y hay más detalles sobre esto en Netacad. Aquí está. Bueno, el código ya es más corto. Que como se está copiado, a veces hay problemas con esto. Eso pasa cuando copian, chicos, no copien. Pero es que esto lo trabajo, ya saben que yo trabajo en Netacad. Ahí realmente solo les recomiendo borrar y volver a escribir, pero... A ver, dame un segundo, voy a ver si puedo borrar y volver a escribir esto.
Listo, chicos, ahora sí. Ya les he mencionado que en Python si utilizan una cosa para la sangría, por ejemplo, si utilizan tabs, entonces ya no pueden utilizar espacios. Entonces, cuando copian, los códigos sí pueden tener ese problema, ¿no? Así que ya saben, si les aparece un error del tipo indentation, entonces puede ser por eso, si lo han copiado. ¿Ok? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí ya lo arreglé y como ven ya salió. Lo hermoso mejor que lo feo, lo mismo, ¿no? Caracteres y el número de líneas, pero con un método más sencillo. Entonces eso ya está. Y bueno, ya nos falta poco. Entonces, lo siguiente, porque hemos estado leyendo hasta ahora, es manejar los archivos, escribir en los archivos con write de escribir. Entonces, para escribir archivos solo necesitamos ese método y un argumento, la cadena que precisamente vas a transferir al archivo, lo que vas a escribir en el archivo más específicamente. Si hay unas cosas que hay que recordar, ¿no? Que si el archivo fue abierto en modo lectura, no van a poder escribir en él. Recuerden abrirlo con el método write o el método actualizar. En el modo write actualizar. Entonces, write no añade un carácter de nueva línea. Entonces, si quieren escribir varias cosas, tienen que ustedes utilizar el /n para añadir nuevas líneas. Esto no lo hace, write no lo hace automático. ¿Qué más? El archivo, recuerden que con write se escribe desde cero, es decir, si tenía datos, se borran para meter la cadena que ustedes han puesto como argumento. ¿Qué más? Que puede, y eso les voy a mostrar ahorita en el siguiente ejemplo, que write puede operar tanto con cadenas como con caracteres individuales. ¿Okay? Aquí en este caso vamos a utilizar write para escribir carácter por carácter. Entonces, lo que hace este archivo es crear un archivo llamado newText y poner 10 líneas en él. Entonces, aquí lo abrimos, le ponemos la variable fo, file open, creamos un nuevo archivo text y para ahí en el rango de 10 lo que estamos haciendo, vamos a grabar líneas que se llaman así, línea, número, y va a contar todos los números del rango de 10, del 1 al 10. Entonces, línea, número tal, y aquí lo estamos escribiendo. Miren, estamos escribiendo, esta es la parte importante. Para cada línea, porque aquí estamos creando, por ejemplo, línea número 1. Esto es lo que se va a imprimir. Entonces, para cada carácter en este string, lo estamos escribiendo en el archivo. Miren cómo estamos escribiendo carácter por carácter. Nada más. Esto es para mostrar que es carácter por carácter. Ahorita lo vamos a mostrar línea por línea. Luego se cierra y aquí también está la excepción por si acaso. Entonces, vamos a ir al archivo escritura de archivos. Esto, apenas termine de grabar esto, ya va a estar en GitHub. Así que cuando ustedes estén viendo esto en YouTube, va a estar en GitHub. Así que no van a tener ningún problema. Uy. Control S. Y aquí está. Fíjense cómo, miren, no tengo ningún new text. No tengo nada. Voy a dejarlo aquí. Miren cómo se creó. Aquí no me sale nada en la consola porque no he puesto imprimir nada. Pero ahora me aparece el archivo new text. Y si yo lo abro, vamos a ver qué hay. Efectivamente, se ha guardado línea número 1, número 2, número 3, hasta la 10. Entonces sí, estamos trabajando con archivos reales de nuestras computadoras. Ese es carácter por carácter. También podrían utilizarlo para escribir líneas enteras. ¿Cómo sería? Se modifica. Entonces, en vez de iterar carácter por carácter, que es más complicado de hecho, podemos poner de frente para acá y en el rango de 10 escribir line, línea número 1, línea número 2, línea número 3. No lo ejecuto porque el resultado es exactamente el mismo. ¿Ok? Así que ahí lo dejo. Ahora, hasta ahorita hemos estado trabajando con texto, pero también tenemos que ver lo que son los archivos binarios. Y para saber sobre los archivos binarios, tenemos que informarnos un poquito sobre una de las clases especiales de Python que usa para almacenar datos amorfos. Esta palabrita de aquí. Uy.
cambié, aquí está, ya. Datos amorfos. Entonces, ¿por qué lo borro? Ya. Entonces, los datos amorfos son datos que no tienen forma específica, que son solo una serie de bytes de ceros y unos, es decir, bloques de ceros y unos. Entonces, ojo, esto no significa que estos bytes no tengan significado, ¿no? Que no puedan representar ningún objeto. Pueden ser, por ejemplo, imágenes, tranquilamente. Así que, eso sí, no pueden almacenarse, los datos amorfos no se pueden almacenar en cadenas, no se pueden almacenar como las cosas que ya conocemos, no son cadenas, tampoco son listas, entonces tiene que haber un contenedor especial para eso. Y Python de hecho tiene más de un contenedor para almacenar bytes. En este caso, una de esas clases es el byte array, que es el que vamos a estudiar aquí, que es un arreglo que contiene bytes, datos amorfos que no tienen forma específica. Entonces, si necesitan ese contenedor, por ejemplo, para leer una imagen y procesarla de alguna manera, no sé, convertirla en blanco y negro o algo parecido, entonces tienen que crear explícitamente el byte array. Tienen que crearlo utilizando aquí está su constructor. Entonces, vamos a ver, este de aquí, por ejemplo, el data igual a byte array 10, lo que hace, esta invocación lo que hace es crear un objeto byte array capaz de almacenar 10 bytes. Ya está. Bueno, ojo, esto crea como que el contenedor, ¿no? Pero lo que hace es llenarlo de ceros, porque hasta ahorita no hemos colocado nada ahí. Solo estamos creando el contenedor listo para almacenar hasta 10 bytes. Así que algunos datos de los bytes arrays que son mutables, eso sí, como una lista, como una cadena, pueden utilizar la función len para leer sus elementos, su cantidad de elementos, y pueden acceder a sus elementos mediante indexación. En este caso, en estas cosas que menciono, sí se parecen bastante a las cadenas en las listas. Una diferencia importante que podría ser, sí, es que solo pueden llenar los bytes arrays con números enteros, específicamente que vayan del 0 al 255. Se intentan colocar un valor fuera de este rango, entonces le va a aparecer un error del tipo value error. ¿Y qué más? Pueden tratar cualquier elemento del arreglo como si fuera un valor entero, porque pues no puede hacer otra cosa. ¿Qué más? Entonces vamos a ver este ejemplo de aquí. Aquí ya lo tengo en el idle. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Utilizamos dos métodos para iterar a lo largo de este arreglo de bytes, este de aquí. Y utilizamos print para ver los datos impresos. Entonces, en este caso lo que hago es para i en el rango de la longitud, aquí mido cuánto hay dentro del byte array, que son 10. Saco una función de rango de 0 a 9 y lo que hago es guardo en mi byte array, guardo todos esos números. Como son enteros no pasa nada. Entonces vean cómo aquí estoy utilizando ya índices, sin problema, estoy utilizando acá índices, acá estoy utilizando la función len. Es como cadenas y listas, ¿no? Solo que de números. Y luego lo que hago es iterar a lo largo de la data. Para ver en la data imprimo. Puedo imprimir el número en hexadecimal, yo lo he quitado para que lo vean más claro. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Tengo la escritura por aquí. Y no, esto ya es binarios. Eso está en el archivo binarios.py, que aquí está. Aquí está, esto lo bajo. Y ya está. Aquí pueden ver 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ya está. Eso es lo que hice. 10 menos i. Entonces todos estos números, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, los he guardado dentro de un byte array. Entonces regreso. ¿Cómo escribir entonces
un arreglo de bytes en un archivo binario. Es decir, cómo escribir un arreglo de bytes y transferirlo a un archivo de tipo binario. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a observar este código y lo vamos a analizar. ¿Ok? Bueno, esto ya lo conocen. Aquí inicializamos primero el byte array con valores del 1 a partir de 10. 10 más 0, 10 más 1, 10 más 2. Así que esto va a dar 10, 11, 12, ta, ta, ta. Y más bien esto es la inicialización. ¿Ok? Entonces luego creamos el archivo utilizando la función open. Bueno, abrimos el archivo. Bueno, en este caso si no hay, yo no lo tengo, así que lo va a crear con el nombre file.bin, bin de binario. Y otra diferencia también es que aquí el modo de apertura, como ven, ya es el modo write. Y más importante aún, tenemos la B, de que es un modo de apertura de escritura binario. Entonces lo que hace el método write es tomar su argumento y lo envía al archivo. Y luego de eso se cierra. Nada más. Así que vamos a hacer la prueba. Así que yo vengo aquí. No, esto no es. Voy a cerrarlo una vez para que no me confunda. Y voy a dejar esto abierto nada más. Entonces, aquí está. Listo, esto es. Vamos a fijarnos. No tengo nada llamado file.bin. Ok, no parece que haya ningún problema. Entonces yo vengo aquí y ahora sí tengo file.bin. Ahora no lo puedo abrir. No tengo nada para abrir esto. Podría intentarlo. No me ayuda. Uy, mejor lo borro y lo creo de nuevo. Ay, ya se guardó. No importa. Archivo bin. Sí, está bien. Ok. A ver. Y para finalizar la lectura de un archivo binario. Acá vamos a tiempo. Ya van 1 minuto 18. Estos son hora y media. Y para leer un archivo binario hay dos métodos, de hecho. El primero es con un método especial llamado readInto, que está... ¿Dónde está mi mouse? Ahí, así estoy grabando. Es aquí. readInto, data. Ya. ¿Y cómo funciona? Pero voy a... Ya. Entonces, lo que hace este método... Para eso me acabo de dar cuenta que tengo que venir aquí. Ahora sí. Realmente funciona de esta manera. Yo primero creo un byte array de tamaño de 10 bytes. ¿Ok? 10 bytes. Luego lo que hago es abrir el file.bin, que ya lo tengo listo. Y utilizo el método readIntoData. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace esto es rellenar este byte array con lo que haya dentro del archivo. Eso es lo que hace. Si, por ejemplo, hay más datos en el archivo que espacio en el byte array, entonces simplemente la operación de lectura se detendría a los 10 bytes. Nada más. Y nada más. Así es como funciona. Entonces, este readInto es para coger cosas del archivo. Recuerdan, leer es recuperar datos de un archivo y guardarlos en la memoria del programa. En este caso lo estoy guardando en esta variable data. Y lo cierro y luego leo lo que hay en data y lo imprimo. Y bueno, esto es lo del error. Así que si yo ejecuto esto, aquí tenemos, esto es lo que guardamos antes en el archivo file.bin y ahora lo estamos leyendo. 10, 11, 12, 13 hasta el 19, lo que habíamos esperado. Así que todo bien. ¿Y cuál es ese segundo método?
El segundo método utiliza esto de aquí. Read. Entonces, una forma alternativa de leer el contenido de un archivo es mediante este método. Read, el que ya conocen. Entonces, si se invoca sin ningún argumento, intenta leer todo el contenido del archivo en la memoria y en este caso lo está guardando en un objeto recién creado de la clase bytes. Entonces, aquí estamos utilizando read para de frente meter todo lo que haya del contenido del archivo en el byte array. Entonces, no necesitamos especificar un límite de bytes si es que ese es su objetivo. Si es que necesitan, por ejemplo, solo 10 bytes, entonces tendría que utilizar el método anterior. Ahora, en este caso, cuando utilizan este método, sí obtienen una secuencia inmutable, es decir, esta ya no se puede cambiar. Eso sí, eso es una diferencia con la anterior. Y bueno, y precisamente porque es inmutable, entonces no definimos ningún límite de bytes. No ponemos aquí byte array igual a 10, porque no, pues si queremos guardar todo, entonces de frente colocamos read y tomamos el valor inicial, es decir, todos los datos que hay en file.bin de frente lo estamos guardando en el byte array. Pero esto no lo vamos a poder cambiar más adelante. Así que hay que estar atentos también a esa limitación. Y acá imprimimos lo mismo, realmente lo que salga es igualito. No sé si quieren que lo pruebe, porque es igualito, pero nunca está de más. Entonces yo aquí borro esto. Y aquí está el segundo método. Y listo, ya tenemos todo y esa es la teoría hasta ahora. No voy a pasarme de la hora. Más bien, luego de esto en NetACAD hay un ejercicio muy interesante, pero bastante largo. Y tienen que familiarizarse un poco más con los bytes. Entonces ahí lo dejo para que lo revisen, porque sí es bastante largo para explicar. Pero está muy bonito. Es algo que sí les recomiendo que deberían ver con calma. ¿Sí? Y luego además de eso hay laboratorios por si quieren practicar con el histograma y etcétera. Entonces ahí tienen para practicar y con esto terminamos el módulo 6, así que felicitaciones porque ya completaron todos los módulos de NetACAD. No se olviden de completarlos, tener completos todos los módulos, de realizar las encuestas que te piden. El formulario de solicitud de cupón del examen de Python Institute no es obligatorio, no es necesario. Los certificados se van a enviar cuando se acabe el curso, que es el 4 de enero, así que les recomiendo aprovechar este fin de semana, bueno, este domingo, para avanzarlo. ¿Y qué más? Me parece que eso sería todo. Más bien, estamos ansiosos, esperando sus proyectos finales y les deseamos muchos éxitos en eso porque estamos seguros de que van a salir proyectos muy buenos. Hemos visto solo unos pocos y nos hemos quedado súper asombrados. Así que vamos a estar mandándoles las actualizaciones de cómo va todo eso. Estamos también contabilizando ya los puntos de los formularios hechos. Hoy no hay porque sí estoy todo está puro. Y bueno, ya cerró eso de los formularios, así que ya estamos sumando los puntos más bien. Y creo que eso sería todo. No les quito más tiempo, chicos. Esténse atentos para la clase del lunes, que es cómo hacer un chatbot con inteligencia artificial. Es una sesión rápida, más o menos. Intentaremos hacerlo rápida y no se olviden de dejarnos saber qué opinan de realizar un cierre de curso. Un conversatorio, podemos llamar al ingeniero también para que esté con ustedes y pueda resolver todas las dudas que tengan. Así que más bien, de nuevo, gracias por los saludos, gracias por la comprensión. Estoy terminando a las 5:30 de la mañana. Y bueno, esto ya debo estarlo subiendo hoy temprano. Así que a hacer las maletas. Muchas gracias y muchos saludos a todos y ya me verán conmigo el lunes. Así que muchas gracias, chicos, y que tengan un buen domingo.